por lo menos 60. Perfecto, recording. Escribí 12, 13 libros, digo, uno en el grupo, varios en el grupo Planeta, que es el, el, eh, el grupo editor de habla hispana más importante del mundo, y otros en el Ateneo. He trabajado mucho sobre el aborto, por eso está el libro ahí sobre aborto legal y seguro. He hablado varias veces con Uruguay para tratar de tener esta ley despenalizada. Me ha interesado muchísimo el por qué tenemos hijos y hoy digamos, está totalmente de moda esta situación con la caída de la natalidad. Y después escribí este libro que después les voy a mostrar, que es si pudieras elegir de qué manera morir, qué elegirías. Y además tengo una charla TED también. ¿Qué quiero decir con esto de que escribir? Bueno, primero es el hobby más importante que tengo. Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que te gusta hacer ahora? Yo soy un tipo que tengo 73 años, estoy en el año 74 de mi vida, a mí me gusta escribir, me gusta estar solo escribiendo. Eso es lo que más me place. No quiero viajar más, no quiero hacer cosas raras, hago un poco de ejercicio, un poco de deporte, pero en términos generales me place mucho escribir. Lo hice desde muy chiquitito, escribí cartas y siempre me gustó en aquel momento estaba la máquina de escribir, la Olivetti, y después siempre me gustó, digamos, escribir, poner por escrito las cosas, que me ayuda además a ser más ordenado. Después, bueno, tengo 73. Cristóforo Colombo es un colegio italiano. Ustedes también tienen un colegio italiano en Montevideo, donde tengo algunos amigos que son docentes. Soy vicepresidente de este colegio. Lo italiano fue muy importante en mi vida, muy importante. Tal es así que yo aprendí el castellano aquí nací en Buenos Aires, pero mi primer idioma es el italiano. Y debo haber aprendido el castellano en la plaza, cuando mi madre me llevaba a jugar con otros chicos. Y después soy hincha de Boca, pero cada vez soy menos hincha. O sea, yo era un tipo que veía 11 jugadores antes en los partidos y en cambio ahora veo 22 jugadores. Y fundamentalmente porque lo peor que me puede pasar es que me roben una hora y media de mi vida con un mal partido de fútbol. Después, por supuesto, prefiero que gane uno que gane el otro, pero en realidad trato de no perder la objetividad cuando estoy viendo esto. Después, la vida, la vida no es fácil, me casé 3 veces. Les voy a aclarar también que ofrecí matrimonio 5 veces. Me casé 3, pero ofrecieron. Y 2, bueno, no quisieron, se salvaron probablemente. Tengo 4 hijos y 3 nietos. Y esto ha sido, por supuesto, la parte más difícil de la vida, pero por suerte me llevo bien con todos, con ex, con todos, con todos, con todos. Y acá está el hospital de clínicas. Bastante distinto de cuando la tomé recién esta fotografía de internet, bastante distinto cuando yo fui hace, qué sé yo, pues, 42, 43 años atrás. Pasé varios meses en varias oportunidades aprendiendo, por ejemplo, ecografía acá en el piso 10, en el Instituto de Perinatología y Desarrollo Humano, que lideraba en aquel momento el profesor Caldeiro Barcia, y todos los que estaban por debajo de él, que fueron muy, muy amigos míos, y nos seguimos viendo por esta historia, por este vicio, yo diría, de la perinatología. Así que un honor estar con ustedes. Por supuesto, además pasé toda mi adolescencia en Punta del Este y es una ciudad con la cual vuelvo con mucha satisfacción. Me gusta mucho, mucho, mucho todo lo uruguayo. Bueno, uno podría decir que si me invitan a hablar de directivas anticipadas, yo podría poner la directiva anticipada y cerramos y empezamos a charlar y hablamos de las dificultades. Voy a aclarar una cosa, para molestar a mis colegas de la bioética, siempre digo que directivas anticipadas es uno de los fracasos flagrantes que tiene la bioética. Piensen ustedes que yo trabajo en un hospital, que es el Hospital Italiano. Hay 160.000 socios y tendremos escasamente 1.500, 2.000 directivas anticipadas. ¿Qué es culpa de la gente esto? O en realidad uno tiene que mirarse para adentro y preguntar, ¿pero por qué tenemos tan poco? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto los médicos? ¿Cuánto tiempo dedicamos esto a la consulta? Entonces, me parece que es un fracaso de la bioética porque hemos promulgado siempre esta idea de las voluntades anticipadas, pero la verdad es que no lo hemos logrado. Es interesante el tema de las redes sociales que mencionó Juan José. Hicimos unos videos. El video mío fue visto por 55.000 personas en 2 días. Con lo cual uno dice, ¿por dónde anda esto? ¿Por escribir libros?
o en realidad pasa por las redes sociales? Bueno, es una pregunta que todavía no puedo contestar, pero sin ninguna duda estoy tendiendo a pensar que las redes sociales son hoy la manera de poder divulgar nuestros conocimientos. Vamos a tener un itinerario, aspectos culturales, definición, contexto, importancia y beneficios de las voluntades anticipadas, como las llamaron ustedes, nosotros las decimos directivas anticipadas. Y yo diría que el primer aspecto es pensar cuál es el fundamento, brevemente. Derecho a la autodeterminación del paciente, una expresión de libertad. Me detendría en no quizás lo compleja de esta frase, sino que me detendría en el aspecto de la libertad. O sea, nosotros creemos tener libertad y a veces no la tenemos. Y la otra cosa es que si la tenemos, tampoco la sabemos expresar, tampoco la sabemos mantener, tampoco la sabemos proteger. Pero hay una autodeterminación. O sea, nosotros podemos de alguna manera autodeterminar nuestra vida. Y el otro aspecto que viene, yo diría, bien fortalecido por la ética feminista, es la inviolabilidad de la persona en su integridad física. Estamos hablando que en el final de la vida mucho tiene que ver con nuestro físico. Piensen ustedes que en términos generales, si no nos hemos muerto de golpe, tenemos dolor, sufrimiento, indignidad, con lo cual estamos hablando de nuestro cuerpo y bueno, tenemos que saber defenderlo a nuestro cuerpo y repito, mucho hemos aprendido de la ética feminista al respecto. Pero por supuesto, siempre hay gente que lo critica. Y entonces dice, pero, ¿qué derecho a la vida? ¿De qué estás hablando? Pero ¿cómo tu derecho? Si la vida no te pertenece, la vida es de Dios. O en otro caso habrá otro que dirá, pero no, la vida es de tus familiares. No, pero la vida es de tus amigos, de tu trabajo. No, un momentito, me parece que a mí mi vida es mía, me parece que mi vida es mía. Y se los pregunto, ¿de quién es vuestra vida? A quienes me están escuchando. Yo creo que es de ustedes. Y lo que tienen que hacer es tratar de defenderla. Y entonces alguien se pregunta, ¿pero es posible adelantar el consentimiento o el rechazo? ¿Pero qué es esta potestad que querés explicarnos a nosotros si en realidad uno no tiene esta potestad? ¿Y se pueden prever todas las circunstancias? No, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Tal es así que los formularios de voluntades anticipadas en realidad son formularios escuetos, porque no está. A mí si me pasa tal cosa, si se me cae un ladrillo en la cabeza, si choco y quedo cuadripléjico. No, 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 no. Es una concepción que yo doy en este momento para cuando no pueda dar mi voluntad o expresar mi voluntad, pero claramente no puede mirar. Y tampoco la directiva anticipada o la voluntad anticipada no es una cosa que se pone en marcha y ya se termina todo y se suspende. No, no, no. La muerte es una construcción de la cual las directivas anticipadas van a pertenecer, van a formar parte de esta idea. ¿Es lícito renunciar a la alimentación y a la hidratación? Bueno, este quizás sea un problema nuestro, de nuevo, como equipo de salud, que no sabemos transmitir ciertas y determinadas cosas a los familiares. Digamos, a veces a los pacientes, pero fundamentalmente a los familiares, que son los que más preocupados están y cuando uno dice, bueno, no vamos a hacer más nada, porque estábamos en un terreno de futilidad, lo que fuera, vamos a suspender tal cosa. No, pero van a suspender el respirador, se va a morir de asfixia. No, no, no. Un paciente al cual le suspendemos el respirador no tiene asfixia, al cual le suspendemos la alimentación no tiene hambre, al cual le suspendemos la hidratación no se va a morir de sed. Estas cosas me parece que son muy importantes que se hablen rápidamente cuando ingresa un paciente en una situación crítica. ¿Cuál es la importancia y los beneficios? Bueno, lo pronto, la autonomía. Ya vamos a volver sobre la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es esa capacidad de decidir que tenemos, de alguna manera, para poder dibujar, hacer la biografía de nuestra propia vida. Muy importante, disminuir la carga emocional y la toma de decisiones para la familia en una situación de crisis. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos a los médicos? ¿Qué le decimos? Que hagan de todo y aparece un hijo y dice, no, hagan de todo por papito o por mamita o por la abuelita. Y no, pero vos qué te crees y esto y lo. Y entonces lo importante es tratar de resolver esto hoy que estamos bien, que estamos competentes, que estamos
digamos, en una situación de autonomía y de competencia, decirle, miren, yo estas cosas no las quiero. O yo pido que por favor sí me hagan esto, o que no me hagan lo otro. Digamos, esto de alguna manera uno compromete a la familia de esta manera y de esta manera se suaviza esta situación. ¿Por qué? Porque mejora la comunicación entre paciente, la familia y los profesionales de la salud. Varios de los casos que vemos por año, que no deben ser menos de 5 o 6, exactamente vienen al comité de bioética porque hay una dificultad entre, generalmente es un niño donde papá quiere que se siga y se siga y se siga, y mamá, en cambio, no quiere que sufra más. Estas cosas son muy frecuentes y en realidad yo diría que estamos poco preparados para lidiar con estas situaciones, y lo mismo podría pasar con la abuelita, con papito o con mamita. Tenemos además aspectos legales que seguramente después Yanis nos va a ilustrar y va a traer muchísima más luz que yo. Yo simplemente googleé y vi que en la República Oriental del Uruguay hay una ley 18.473 que de alguna manera prevé que existan directivas anticipadas. Esto implica derechos y responsabilidades del paciente, de mí, que escribo mis voluntades anticipadas y que además, antes de presentarlas en el hospital y en mi historia clínica donde fueron incluidas, por supuesto, hablé con todos mis hijos, hablé con mi mujer y le dije, señores, esto es lo que yo estoy pidiendo. Ustedes son custodios de que esto se cumpla. Y por supuesto, la idea de que las decisiones médicas no son solamente de nanomoles, milimoles o miligramos, o de alguna otra, digamos, cuantificación biológica, sino que tienen que ver exactamente con decisiones bioéticas. Y entonces, lo primero que yo diría, exactamente para alejarme del formulario de directivas anticipadas, es decirle, señores, tratemos de fomentar de que hablemos de la muerte. Tratemos de fomentar que hablemos de la muerte. ¿Y cómo hablamos de la muerte? Bueno, honestamente, primero que no sabemos qué es la muerte, con lo cual no vamos a hablar de la muerte. Lo que vamos a hablar es de la vida, porque la muerte no la conocemos. Cada uno tendrá una idea, una experiencia, una sensación. Para algunos es el final de todo. Chao, se apagó la luz. Para otro es iré al cielo, y en el cielo iré qué sé yo, los católicos tenemos estas tres opciones, estos tres lugares, el infierno, el purgatorio y el paraíso, pero yo diría que fundamentalmente hay que hablarlo sin supersticiones. Y repito, hay que hablar de la vida. ¿Cómo? Candidato presidente llamando. Ay, no escuché bien, perdón, pido disculpas. Se había activado un micrófono, pero ya está listo. Perdona. ¿Sigo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, la idea es hablar honestamente de la vida o del final de vida, sin supersticiones. No, no, Mario, no hables de esto. Y empiezan a hacer cuernitos y se tocan partes izquierdas, las mujeres en un pecho, los hombres un testículo. Pero me parece que no es así. Hay que hacerlo digamos, hay que hacerlo de otra manera, con humor, que pongo al final. Los epicúreos decían que querían morir comiendo y bebiendo. Y a varios de nosotros que estamos acá en esta reunión habremos dicho lo mismo luego de un lindo asado, de una linda comida, de una buena tertulia con amigos. Habremos dicho exactamente lo mismo. Bueno, qué linda que es la vida. Bueno, yo ahora podría morir de esta manera. Y por supuesto, repito, involucrar a familiares y amigos, pero no desde una manera gravosa, pesada, tensa, oscura, sino, repito, con realidades. Y entonces uno se pregunta, ¿pero y qué es la muerte? Ah, bueno, ahí empezamos a verla de distinta manera. El cese permanente de las funciones biológicas. Yo cuando era chico, repito que tengo 73, estoy en el año 74, veía la televisión de chico los sábados que había un cine de superacción y veía las películas de cowboys y las películas de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera. ¿Y qué pasaba? Le mataban a uno, el último suspiro, y esa era la muerte. Pero en realidad hoy yo diría,
no que digo que hemos evolucionado, pero hoy tenemos una concepción de la muerte que está basada fundamentalmente en valores, porque no es un problema de corazón o de riñón o de hígado, sino que funciones vitales. ¿Y cuáles son las funciones vitales? Esa capacidad que tenemos de relacionarlos, de estar con los demás, de sentir, de sufrir, de amar, de querer, de disfrutar. Por eso uno dice que hay un estado de vida, pero en realidad lo que no hay es un estado de muerte. En realidad, cuando uno llega a estos escenarios de muerte, entre comillas, lo que uno tiene en realidad es una vida absolutamente residual. Y después tenemos distintas visiones que son un poco filosóficas, teológicas, culturales, pero sin querer ser muy complejo en esto. Pero uno diría, primero, que es la única certeza. Schopenhauer decía que desde que empezamos a nacer, desde que nacemos, perdón, empezamos a morir. Bueno, era un filósofo claramente pesimista, pero no deja de ser uno de los personajes más importantes yo diría, de la filosofía moderna. Para varios es un acercamiento a Dios. Digo para varios, no digo para los creyentes, porque hay creyentes que no se plantean este acercamiento a Dios en el final de vida. No es que hay creyentes y no creyentes como si fueran Nacional y Peñarol. No, todos tenemos matices con nuestra religiosidad, con nuestras creencias, con el concepto de Dios, todos tenemos matices. Entonces yo diría que algunos creen que es así y otros no lo creen. Para otros es una desgracia, que es el accidente. La muerte por accidente es esa muerte que no tendría que haber sucedido, no tendría que haber sucedido por la edad, por la situación, por lo que fuera. Y entonces nos afecta realmente mucho y es lógico que así sea. Después, para algunos existe la muerte inconcebible, que son las ofrendas de Abraham que ofrece su hijo a Dios, o en la ciudad de Salta tenemos dos niños en un museo, dos niños que permanecieron en los fríos y en las nieves de las cumbres salteñas, que habían sido en ofrenda para tratar de tener buena cosecha, buena siembra, buen crecimiento de lo que era el alimento, que era lo más primordial a lo cual tenían que recurrir los hombres y mujeres en ese sentido. Para otros es una salida, exit. Es una salida que es la posibilidad de calmar ese sufrimiento y es el suicidio. Bueno, la palabra suicidio en términos generales no sé cómo la viven ustedes. Yo en términos generales soy muy respetuoso del suicidio, me parece que es un acto autónomo. No, pero Mario, ¿sabes qué pasa? Que están todos deprimidos. Mira, todos no están deprimidos, ni todos tienen enfermedad psiquiátrica. Y de cualquier manera, aún los deprimidos o los que tienen alguna enfermedad psiquiátrica no siempre han perdido sus derechos. Por eso yo tengo una visión, digamos, por lo pronto, de mucho respeto hacia el suicida. Hay algunos que te procuran la muerte, y eso podría ser la eutanasia y el suicidio asistido. Y la otra cosa es que no es que la muerte está siempre mal, porque si yo agarro el diario mañana y qué sé yo, en un terremoto en el Medio Oriente murieron 400 personas, no es lo mismo que se haya muerto mi amigo, mi pariente, mi conocido, mi persona importante en la sociedad, deportista, actor, lo que fuera. No es lo mismo. Con lo cual, digamos, tenemos visiones que en realidad tienen algún componente personal muy, pero muy importante. Y después hay una ciencia que estudia sobre la muerte. Por lo pronto, en una definición, repito, encefálica o biológica, ese último suspiro que yo decía de los soldados o de los cowboys en las películas que yo veía, a hoy, que es una muerte encefálica, que viene de Harvard, donde hubo que reformularla para darle pie a la transplantología y donde se llamó a sociólogos, historiadores, personas de religiosas, médicos, etcétera, etcétera, y donde se reformuló la muerte como antes no existía. La comunicación, cómo se comparte, la intervenida, que es la medicina que se apropia de alguna manera de esta muerte, y ahí es muy importante, me parece, el tema de las voluntades anticipadas. La postergación, que es un vicio que tiene la medicina, yo diría cada vez menos, que es prolongar la vida, no, prolongar el proceso de muerte.
La paliación, que es esta concepción, ustedes son paliativistas. Muy bien, yo quisiera que todos fuéramos paliativistas, que tuviéramos esta concepción de que hay que ayudar a las personas en los momentos que son, digamos, difíciles. Repito, dolor, sufrimiento, indignidad, tristeza. Y entonces me parece que exactamente yo no soy paliativista, pero quisiera que ustedes me iluminen sobre cómo puedo ser de alguna manera un pallium para las personas a las cuales están cerca del final de su vida o por distintas maneras. La administración, que son los recursos que se invierten o no se invierten, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? En la bioética hablar de plata es como está prohibido, 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 pero en realidad todo el mundo mira los recursos, cuánto se gasta en el fin de vida. Hay una vieja frase que dice que el 50% del presupuesto en salud en el Reino Unido, en Inglaterra, se gastaba en los últimos 7 días de vida. En fin, la administración también es un tema, esta justicia distributiva me parece que también hay que tenerla en claro y que no hay que tener pruritos al respecto. La procuración de la muerte, que es la eutanasia, y lo que significa para cada uno. Hablamos de autonomía, ¿no? Porque yo dije, pero porque hoy sos autónomo, hoy hacé tus directivas anticipadas, porque hoy sos autónomo. ¿Y qué es eso? La capacidad de elegir nuestra propia vida, de pensar y llevar a cabo nuestros planes de vida. Y entonces ahí aparece la bioética que dice, no, pero vos sabés qué pasa, que el otro no es autónomo. ¿Eh? No, no, este niño es autónomo recién, después de los 13, 14, 15, 16 años. No, no, pero los viejitos no son autónomos. Las mujeres no son autónomas. Los débiles mentales no son autónomos. Bueno, tenemos ese vicio de andar criticando la autonomía de los demás, creyendo que a uno le tocó el gen y al otro no le tocó el gen. Entonces yo lo que digo es, en términos generales, antes de decir eso, lo que tendríamos que preguntarnos a cada uno de nosotros es cuánto hemos hecho para favorecer la autonomía de los pacientes, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Favorecer. Uno tiene que construir su propia autonomía y ese es un trabajo que tenemos todos. Tal es así que de alguna manera a mí siempre me molestan los dos modelos médicos que tenemos. El modelo anglosajón, usted tiene tal diagnóstico y va a vivir tanto tiempo. Y lo vemos en las vistas americanas, en las películas americanas, y nos parece un horror, un horror. Pero en ese horror que nosotros vemos, ¿qué hacemos? Hacemos esta cosa latina y casi diría ladina, que es, por lo pronto, decirle a alguien, no, no, la vida le pertenece a Dios, te la dio Dios, te la quita Dios. O bien un paternalismo, que es esta medicina paternalista que dice, que utiliza con gran frecuencia la mentira piadosa. Recuerdo hemos trabajado muchísimo en el comité para que la gente supiera que tenía el diagnóstico de cáncer, porque los médicos cirujanos fundamentalmente decían que no se le podía decir a un médico que tenía cáncer, porque eso era decirle que se iba a morir. Y además, todavía hoy, yo diría que todavía hoy, hemos resuelto esto de que la gente sabe que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad determinada o que va a tener un problema en el futuro, invalidante, pero lo que todavía no tenemos es los pronósticos. Y nos parece que este es un acto de bondad, y no es un acto de bondad. Esto es exactamente una mentira piadosa. Y la mentira lo que le da poder es al que miente, no al que está recibiendo la información. Bueno, hablemos de la muerte. Bueno, una moda que se está imponiendo en el mundo porque todo el mundo está preocupado, con o sin leyes, todo el mundo está preocupado, es del café de la muerte. Empezó en Ámsterdam, me parece que es la primera ciudad donde empezó, que se reunían en un café, citaba a alguien a hablar de la muerte, y acá exactamente unas conocidas mías van a hacerlo esto el 11 de julio en una librería bellísima que tenemos aquí en la zona de Palermo, y que va a haber el café de la muerte. Yo siempre digo que me ganaron de mano porque hace rato que estoy hablando con el Comité de Bioética para instalar esta performance de poder hablar de la muerte con la gente, no desde un punto de vista que uno sabe lo que sucede, sino que en realidad lo que tiene que hablar es tratar de ordenar estas situaciones y por ahí dejar algún mensaje si es necesario.
Muy frecuentemente con esto de las redes sociales me han dicho, usted es un asesino, usted lo único que quiere es ahorrar plata, usted lo único que quiere es ganar plata. Eso no es medicina, eso es asesinato. Bueno, la gente confunde voluntades anticipadas con eutanasia. Lo concreto es que los fines de la medicina ya fueron reformulados y por un instituto católico, el Hastings Center de la Universidad Georgetown, que es una universidad católica de los Estados Unidos, donde hablaron de la prevención, promoción y conservación de la salud, alivio del dolor y el sufrimiento humano en la enfermedad, cuidar a los enfermos curables e incurables. Esto tiene siglos, pero lo que está apareciendo en la medicina es evitar la muerte, pero en todo caso también intentar una muerte tranquila. Entonces, la verdad que es fundamental que cambiemos nuestra manera de pensar desde el equipo de salud para comprender que efectivamente podemos ayudar a tener una muerte más razonable. Bueno, la otra cosa es qué debemos hacer. Bueno, lo primero es recordar esta frase que es paradigmática en la bioética, que es no todo lo que se puede hacer se debe hacer, con lo cual hay que saber dónde empezar y dónde a veces suspender. Poner los intereses del paciente por encima de los intereses médicos. Teníamos una medicina paternalista, hoy en cambio tenemos una medicina que está fundamentalmente sobre el derecho de los pacientes. Buscar siempre el bienestar para el paciente. La autonomía relacional, libertad, yo hablé de autonomía y de libertad. Bueno, pero no es solamente que yo hago lo que quiero, no, es una autonomía que tiene que estar en relación con los demás. Tengo que establecer, como decía Kant, leyes que sean universalmente aceptables y que sean buenas para la sociedad. Y esto también forma parte de los griegos, no es solamente kantiano. Tal es así que los griegos, a los que no tenían o no se expresaban o no vivían de esta manera, siempre hablando de la autonomía, ellos lo llamaban idiotes. Y yo supongo que no hace falta que yo les explique cuál es la traducción. Y el tema de la justicia social también es muy importante. Nosotros estamos hablando de esto hoy y probablemente estemos pensando en nosotros mismos, si las hemos hecho o no las hemos hecho, si lo hemos hablado con nuestros familiares, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que tratar es que esto es que sea para todos, que sea para todos, que tengamos una manera de actuar que no solo me convenga a mí, que hablé con mi anestesista amigo, sino que además tengamos la posibilidad de que esto lo derramemos por el resto de la sociedad. Les dije que había escrito este libro porque scripta manen, verba volant, decían los latinos. Lo que está escrito queda escrito. Y a mí me parece que eso es bueno de mí y de cualquiera que se somete a la opinión de los demás. Y escribí este libro, no gané mucha plata, pero les puedo asegurar que trabajé como una bestia, porque debo haber atendido 50 radios, he ido a todos los canales de televisión porque excitó al periodismo que alguien preguntara si pudieras elegir de qué manera morir, ¿qué harías? Yo ya les voy aclarando que el 90% de la gente quiere morirse de golpe, no despertarse de la siesta, no despertarse a la mañana o tener un paro cardíaco fulminante en la calle. Yo en cambio no. A mí me gustaría saber que me voy a morir, me gustaría poder despedirme, me gustaría poder tomar unos vinos que tengo acá en el lugar donde yo estoy, que los guardo. Dicen que está mal guardar los vinos, pero bueno, yo los sigo guardando y de vez en cuando descorcho alguno. Me gustaría terminar algún libro que esté haciendo, me gustaría despedirme claramente, con lo cual me gustaría saber que me voy a morir. La otra cosa es, usted además de ser un asesino, esto es todo ilegal, no puede ser, pero no, no, no. Fíjese que todas estas cosas ya tienen un paraguas legal muy, pero muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad, y ustedes como paliativistas lo saben muy bien, que es definir que un paciente es terminal cuando la muerte lo alcanzará entre los 3 a 6 meses. Nosotros tenemos una ley de cuidados paliativos, nuevamente, vuelvo a decirles que me parece excelente, pero saben una cosa, con la ley no alcanza. Y ustedes tienen una media sanción en diputados para la ley de eutanasia que está ad referéndum de tener una ley de cuidados paliativos. Bueno, traten de sacarla rápido, porque en realidad tampoco produce un cambio muy importante, en el sentido que nosotros solamente tenemos el 14% de los institutos de salud que tienen un servicio de cuidados paliativos.
¿Va a crecer esto porque tenemos la ley? Yo contestaría ya que no. ¿Pero por qué no? Porque es muy difícil involucrar a las personas a que se dediquen a estas cosas, a que tengan este trabajo como trabajo. Digamos, que visiten, como ustedes me dijeron recién, Juan José, los geriátricos. No es fácil. El médico moderno quiere laparoscopía, quiere cirugía de invasión mínima, quiere equipos extraordinarios de radiología, y es muy poca la gente que se siente motivado para abrazar estas especialidades. Por eso me parece bien que vayan por una ley, pero me parece muy bien que vayan por una ley, pero de cualquier manera me parece que hay que derramar el concepto Pallium por todo el equipo de salud y por todas las personas. Directivas anticipadas son absolutamente legales. Y después, por supuesto, este tema de que es legal definir una muerte cerebral, que no importa que el corazón esté latiendo, sino que es otra la concepción. Luego viene un tema muy sensible que también recibimos una cantidad de casos en el Comité de Bioética, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico o suspensión del sostén vital o limitación del esfuerzo terapéutico, que son todos sinónimos y que implican que estamos en un terreno de futilidad. Y entonces es bueno, sería bueno además, que a los familiares sobre todo, nosotros podamos decirles que puede ser que vamos a intentar hacer una cantidad de cosas, pero si en algún momento entramos en este terreno de futilidad, que es que estamos perpetuando una vida que no es digna, que es una escenografía donde perpetuamos vidas que ya no son más autónomas, o perpetuamos vidas con sufrimientos físicos o morales. Esto no es buena medicina, esto no es buena vida, y entonces es absolutamente razonable que tengamos que suspender o adecuar este sostén vital. Y acá las directivas anticipadas son fundamentales. ¿Para qué? Para suavizar la relación de familiares y amigos con el equipo de salud. Ya es legal la orden de no reanimar, yo la he tenido en una hija mía, en una terapia intensiva de la ciudad de Milano, en Italia, donde se establece una determinada estrategia, de nuevo terapéutica, que era absolutamente ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra, que no estaba validada, perdón, era experimental, y bueno, dijimos, vamos a hacerlo, pero vamos, si hace un paro cardíaco, se termina todo. Les cuento que se terminó todo bien, por suerte está viva, por suerte tiene una hija, por suerte la pasa bárbaro, y por suerte está con nosotros. Pero la orden de no reanimación yo la vi colgada de su cama en la terapia intensiva. La otra cosa que tenemos también en nuestro país, no sé ustedes, es la representación de un paciente inconsciente. O sea, lo que hayamos hablado en esto de hablar de la muerte es muy importante para que alguien el día de mañana, si no lo tengo escrita, pueda decir, miren, a mi mujer esto no quería estar en esta situación, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi amigo no quería estar, esto también está contemplado. ¿Esto qué significa? ¿Que viene mi primo y dice, desconecten a Mario? No, no es así, no es así. Es simplemente llevar, representar los valores de Mario, quien fuera, en un momento de crisis, en un momento complejo. Y entonces, de alguna manera, uno diría, pero tenemos maneras de controlar nuestro proceso de muerte. Por ejemplo, la directiva anticipada para rechazar nuestro sostén vital en caso de que yo tenga una enfermedad incurable, en caso de que, ahora vamos a ver algunos formularios. Rechazar, suspender, solicitar altas dosis de opioides. Y esto un médico no se puede negar porque el valor más supremo ético es no tener dolor. Tal es así que hoy los hospitales inclusive compiten en decir que son hospitales sin dolor. Y me parece que esto tiene que ser así. La sedación terminal es una actitud médica absolutamente válida, y no alimentarse ni hidratarse. Hemos luchado también en el hospital italiano para aquellos pacientes que se negaban a comer, no se les impusiera, no se les obligara, no se los violentara con una sonda nasogástrica para la alimentación.
Y hay otra sexta manera, por supuesto, que es el suicidio asistido de la eutanasia, que por supuesto todavía no la tenemos, ustedes tienen una media sanción, veremos qué es lo que pasa o si los legisladores, por lo menos los nuestros, siguen durmiendo e hibernando estos 5 o 6 proyectos que tenemos en diputados. Y entonces, ¿qué tenemos? Muertes. ¿Y cómo son las muertes? Bueno, el 70% de las muertes son por omitir un soporte vital, por sedación terminal, por eutanasia o suicidio asistido. Pero también hay un 30% restante que en cambio no puede elegir, porque muere por accidente, porque tiene una patología, un accidente cerebrovascular o un accidente coronario, o porque sufre un homicidio. Entonces, esto también hay que tenerlo claro. Estamos hablando fundamentalmente de ese 70% restante, que es muy, pero muy importante. Y luego, ¿qué existe? Yo lo que diría yo, a ver, la muerte discreta. ¿Qué es la muerte discreta? Quitarle a las personas, cuando hablamos de voluntades anticipadas, que no van a escribir algo y que aparece DA en la historia clínica y se suspende todo, pero no es así. La muerte es una construcción social, no es una muerte natural, no está ordenada por Dios, es una muerte que vamos a construir entre un equipo médico y familiares. Es responsabilidad humana, es absolutamente ética, es legal y la que es social es la muerte cerebral. José Alberto Mainetti es un cirujano y eticista con un instituto de bioética en la ciudad de La Plata, que es la provincia de Buenos Aires. Un personaje extraordinario de una cultura tremenda. Y él solía hablar de 3 muertes: la muerte del héroe, que es el sacrificio de la propia vida por los valores defensivos, ¿no? La medicina que de alguna manera lucha contra el morbus, y ahí está el héroe tratando de luchar y salvando a todos los mortales. La muerte del santo, encarnada por la muerte de Cristo, que era una muerte por sacrificio. Y ahí entra un poco en este paraguas el cuidado paliativo. O la muerte del sabio, que es la muerte terapéutica, la decisión racional de ennoblecer la vida. Fíjense qué interesante. La muerte que ennoblece la vida. Yo procuro morir y quiero que me ayuden porque de alguna manera quiero jerarquizar y ennoblecer todo lo bueno que he tenido, y esto es a través de la ayuda a morir por la eutanasia o el suicidio asistido. 2 preguntas fundamentales es si el derecho a morir es un derecho humano y si ayudar a morir está dentro de los objetivos o deberes de la medicina. La segunda pregunta ya la hemos contestado. Hoy la medicina moderna interpreta que hay que ayudar a que la gente tenga una muerte digna. Y el derecho a morir es un derecho humano. Bueno, la gente quisiera verlo escrito en alguna ciudad, en la UNESCO o en París o en UNICEF. No, no es así. No, es un concepto. Cuando uno habla de un derecho, está hablando de un concepto. Pero un concepto que tiene que estar mediado fundamentalmente por la racionalidad, por la moral y no por la religión. Por eso es fundamental, y este es Martín Farrell, que no solo es un amigo, sino que es un jurista muy importante en nuestro país, donde él siempre hace hincapié en que nosotros no necesitamos teocracias, necesitamos demos, pueblo, democracia es lo que necesitamos. Por eso las leyes tienen que estar escrutadas por la moral, y no en realidad por la religión. Nada sencillo, sobre todo en nuestro país, no hablo por Uruguay, nada sencillo separar, digamos, la religión de las leyes, del parlamento, de todas estas cosas. Y entonces, directiva anticipada, estábamos terminando. Bueno, ¿qué es? Mi voluntad cuando yo no tenga voluntad. Hoy digo, 1 de julio de 2024, digo que no quiero ciertas y determinadas cosas si se dan ciertos o determinados conceptos. Rechazo el tratamiento, estoy rechazando. Si yo hoy, mañana me quieren hacer ¿cómo se llama? Un trasplante y no voy mañana al hospital, a mí nadie me manda un patrullero, estoy rechazando un tratamiento, cualquiera él sea. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos hoy escribir cuáles son los rechazos del tratamiento, y si necesitamos ayuda, vamos a hablarlo, por supuesto, con nuestros familiares y vamos a hablar también con nuestros médicos. Y no es algo que está en contra de las leyes, de ninguna manera, es algo que es perfectamente legal.
Y entonces, ¿cómo hacemos? Desmedicalizamos y desjuridizamos de alguna manera la medicina con documentos escritos que no tienen que tener ninguna formalidad ni atarse a ningún, digamos, formato. Yo les voy a mostrar algunos formatos, pero no hay que atarse. No hace falta escribanos o abogados en nuestro país. Tiene que haber testigos independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hablarlo con familiares y amigos y decir que esto es lo que vamos a hacer y, por supuesto, hablar con los médicos. Solo puede revocar el titular. El único que puede cambiar esto es uno mismo que lo ha escrito y que tiene que ir una copia en la historia clínica. Hoy, en el hospital donde yo trabajo y donde, digo, puede ser que vaya a parar, como he ido hace 2 semanas por una fibrilación auricular, bueno, está la copia de historia clínica, dice DA, y lo que es interesante es que a las 24 horas una miembro del comité la llamó a mi mujer y le dijo, ¿qué pasa con Mario? ¿Qué pasa con Mario que estuvo internado? O sea, el programa prevé que si están las directivas anticipadas, inmediatamente salga un aviso al comité de bioética para que se cumplan estas directivas o se vea en qué situación está. ¿De qué se trata? Autonomía, tolerancia, dignidad. Increíble. Podemos manejar estas 3 variables hoy. No las puedo manejar en el momento que tengo un accidente cerebrovascular o cualquier otra cosa. Hoy las puedo manejar. ¿Cómo no las voy a manejar? Si no tengo directivas anticipadas, en cambio tengo tratamientos desproporcionados, discordancia o oposición familiar. Por eso siempre es bueno nombrar a alguien en la familia y decirle, ¿quién va a representar a la familia? Porque no podemos reunirnos con todos, porque se hace muy compleja la situación. A ver, ¿por qué no? Yo después contesto respuestas de los demás, pero tratemos de estar, digamos, de tener un vocero de alguna manera. Sin directivas anticipadas se interviene el comité de bioética, que a veces, la verdad que no molesta, pero para nada. Pero lo que quiero decir es que a veces algo está pasando, no es que no se está cumpliendo con aspectos bioéticos, algo se ha enrarecido y, por supuesto, la intervención judicial como ultimísima situación. Y después, ¿qué es la competencia? ¿Qué es? Es esa capacidad que tiene un paciente para comprender en qué situación está, cuáles son los valores en juegos, cuál es el curso de acción posible, cuáles son las consecuencias de cada una de estas probabilidades y que una pueda defender su proyecto de vida y su escala de valores. El Código Civil y Comercial nuestro dice que si enfrenta una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentra en estado terminal, hay un derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, hidratación, alimentación. ¿Y en cuanto qué? En cuanto que no me van a tratar, no, si me van a tratar y yo voy a salir bien, o existe una verdadera posibilidad de que yo salga bien, lo tienen que hacer los médicos. No importa la directiva, lo tienen que hacer. Ahora, si en algún momento entramos en un terreno de futilidad y entonces ahí ya los métodos son extraordinarios o son desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría y pueden producir sufrimiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto ya está escrito. Después lo que dice es que directivas anticipadas no es eutanasia. O sea, directivas implica que no se van a realizar prácticas eutanásicas porque uno no puede pedir, hasta que no haya una ley, no puede pedir prácticas eutanásicas o de suicidio asistido. Y entonces, ¿cómo será la adecuación terapéutica? Ver la evaluación técnico-médica de lo que es proporcionado o desproporcionado. ¿Cuál es la disponibilidad concreta, la posibilidad técnica de las estrategias, la expectativa razonable, la evaluación de los efectos adversos, alternativas y ver los recursos? Ahora viene el paciente, que es la imposibilidad física o moral que afecta a su dignidad. La indignidad no es algo que podemos juzgarlo en los demás, es un valor absolutamente propio e intrínseco de cada uno de nosotros. O algo que sea un contrario a su proyecto de vida, y acá me parece que es el testigo de Jehová, es el ejemplo más típico. Nosotros tenemos una relación excelente con los testigos de Jehová, hemos hecho inclusive, ha hecho los cirujanos, han hecho un trasplante de hígado sin hemoderivados en nuestro hospital, y es el rechazo de alguna mente informada. ¿Cómo se logra? Es mandatorio que se haga lo que se debe hacer, es facultativo cuando hay cosas extraordinarias y es ilícito cuando existen actitudes que son desproporcionadas. Traigo esto solamente porque es uno de los temas que la gente dice, sí, si yo voy a estar, por favor, ayúdenme a morir, etcétera, etcétera. Cosa que todavía no podemos hacer porque no tenemos ley. Pero es interesante cómo en Francia hay aproximadamente 1 millón de pacientes que tienen una enfermedad Alzheimer y cada año se suman 225.000.
Y es interesante, yo pensé, le pregunté al servicio de neurología, a una neuróloga amiga, le dije, ¿cuál es el escenario para la Argentina? Y ella estima que nosotros tenemos 400.000. Y supongo yo que por una escala de tres, una escala de una cosa de tres simple, en Uruguay debe haber aproximadamente 40.000. Ustedes me dirán si me equivoco o no. Pero es interesante que no hay que escaparle a este tema, por más que no tengamos ley, no hay que escaparle a este escenario, porque es lo que la gente, digamos, a veces más le interesa. Esto es un formulario, yo con capacidad de tomar una decisión de manera libre, etcétera, etcétera. Si tengo un problema que me va a prolongar mi proceso de morir, como una situación terminal, inconsciencia permanente, mínima conciencia, yo no quiero que sigan y entonces no deseo reanimación, ventilación mecánica, no deseo ninguna forma de diálisis, no deseo alimentación o no deseo cualquier otra cosa. Además, quiero que sea incorporada sobre mi persona en la historia clínica y de alguna manera digo que hay personas allegadas que me acompañan en la decisión. Nosotros tenemos estos formularios en W Hospital Italiano, barra directivas anticipadas, directiva anticipada. Muy interesante el doctor Ignacio Maglio, Nacho Maglio, que es un abogado y que él noveló muchísimo frente al certificado tan escueto nuestro. Él en cambio puso que en cualquier caso y por cualquier causa que me llevara a un estado grave de enfermedad, con pérdida de conciencia, incapacidad de comunicarme, eh, eh, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital. Muy interesante. Después dice, influye cualquier procedimiento médico, quirúrgico, kinésico, etcétera, etcétera, que solo permita la prolongación artificial de mi vida en modo precario, penoso, gravoso e indigno. Me gusta cómo novela él sus directivas anticipadas y cómo no se ajusta a un formulario como el nuestro, sino que la modela. Me divierto porque yo siempre digo que él es un literato y que nosotros, en cambio, somos muy telegráficos. Declaro expresamente que no tengo miedo a adelantar mi hora final. Importantísimo. No tengo miedo. Es alguien que ha reflexionado sobre el final de sus días. Y por eso no quiero sufrimientos inútiles y degradación e indignidad. Y entonces no quiero que nadie me expropie de ese derecho esencial en decidir la libertad de disposición de mi propio cuerpo en el final de la vida. Luego hace toda una cosa de artículos que están de alguna manera dándole peso específico a su voluntad. Eh, si hay alguien que está utilizando medidas y yo tengo directivas anticipadas, digo inmediatamente que por favor le avisen a la justicia al respecto. Porque en síntesis, parafraseando al poeta, quiero morir de mi propia muerte, no la de otros, no de la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos de los jueces. Yo mismo he hecho unas directivas anticipadas con respecto a cuestiones funerarias y exequias que he planteado a mis hijos y a mi mujer, donde declaro expresamente de que mis restos sean cremados, que no deseo ninguna mención relacionada con la religión, ni ser despedido por un ministro de la Iglesia, y que asimismo rechazo la entrega de arreglos florales, solicitando que el que hubiera mandado la corona o no sé, el mazzo di fiori, como se dice en italiano, que por favor entregue ese dinero en un gesto solidario a algunos. Y le he dado este documento a mis seres queridos. Arnoldo Kraus, que es un médico extraordinario, médico mexicano, dice que el derecho a la escucha, ese encuentro entre el médico y el paciente fundado en la escucha. El padre de Nacho Maglio, Paco Maglio, Francisco Maglio, decía el escuchatorio, no el interrogatorio, el escuchatorio en la relación médico-paciente, para establecer un diagnóstico y un tratamiento, leer junto a la enfermedad, seleccionar los exámenes adecuados y ver cuál es el diagnóstico lo más preciso posible. William Osler decía, en cambio, que practicar la medicina sin libros es como navegar sin brújula, pero practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Brutalmente les dejo estas directivas anticipadas. Y esta noche, cuando se van a casa, se toman una copa de vino o la cerveza Salus. ¿Y qué harían ustedes? Do not resuscitate. Bueno, yo creo que es la más brutal de las directivas anticipadas, donde no respetarlas, la verdad que es un complejo, es una situación sumamente compleja desde el punto de vista moral.
Este es mi mail, mario.sebastiani, hospitalitaliano.org.ar. Esta charla está a vuestra disposición, se las entrego, se las doy y quedo a vuestra disposición para que charlemos o vamos a escuchar a Yanis Rodríguez para que nos ilustre un poco y nos dé luz al respecto de estos temas. Muchas, pero muchas gracias por la invitación. Sí. Sí, lo aplaudieron dos porque estamos silenciados, perdón. ¿Escuchó los Muchas gracias. aplausos? Ah, sí, se escuchó. Sí, se Bueno, escucha perfecto. no sé si hiciéramos una ronda de preguntas directo con el profesor o preferimos primero escuchar a la doctora Yanis y después hacemos ronda de Yanis, preguntas. después hablamos. Claro. A Yanis. ¿Cuándo votan por Yanis? La mejor acción. Bueno, entonces lo hacemos así, Doc, si le parece. Que haga la ponencia Sí, me parece, pero bien. Yanis y después hacemos una ronda de preguntas final, ¿le parece? Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es... Sí, déjame silenciar primero. Y se pone ya. Estamos Habla. Mira, a ver. El eco del audio. Ya va para que aquí para que podamos oír tu voz ahora.
Hable a ver si le escuchan. Bueno, Si le escuchan. probando si se escucha. Si le escuchan, déjenlo en el chat, que no tenemos manera de saber si Perfecto, se está perfecto. escuchando. Chat pone. Escriba, a ver, diga a ver si le escuchan. A ver, para. Hola, por favor, si me escuchan, déjenlo en el chat. Son tan amables. Buenas noches. Bueno, entonces. Sí, dicen que sí, que se escucha. Perfecto. Bueno, reiterándole las buenas noches, después de los problemas logísticos que siempre son parte del momento. Primero que nada quería agradecerles la invitación. El doctor me escribió y me transmitió más o menos la idea de lo que tenían pensado hacer. Y bueno, más que nada, en primera instancia, lo que les traje fue más de la legislatura del territorio nacional, que si vemos el enfoque que el doctor Mario nos estuvo dando, van a ver que el contexto legal todavía está muy atrás, desde alguna forma, de lo que capaz la sociedad necesita. Pero bueno, son las bases legales que regulan la actuación en este momento y es por las que nos tenemos que regir sí o sí en el cumplimiento del ejercicio de la medicina. Ya el doctor me había presentado, pero bueno, nuevamente me presento, soy la doctora Rodríguez. Entre muchas otras cosas, en síntesis, soy docente de la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la UDELA, como para no perder más en tiempo. Este tema es un tema muy lindo, muy interesante y realmente viendo el contexto y la importancia desde lo social, desde lo emocional que tiene, estamos muy cortitos desde el sustento legal. De hecho, se está trabajando en hacer una modificativa de las leyes. Por adelantado, también les digo que estamos trabajando en conjunto con el Parlamento por la ley de eutanasia. De hecho, el Colegio Médico, hemos tenido algunas reuniones, hay 2 proyectos, que la idea es al final hacer una fusión de ambos proyectos para lograr lo mejor posible dentro de los derechos de las personas. Y sin, de alguna manera, ir en contra de ese principio de la medicina que es el no dañar. Y bueno, entre otras cositas, vamos a ver si funciona acá el cosito. Ya te voy a contar. Bueno. Más que nada lo que les traje en primera instancia son los principios básicos que rigen para nosotros de la voluntad anticipada. Ya conocimos por el doctor Mario que le denominan directrices, nosotros acá le denominamos voluntad anticipada, impecable, ahora sí. Y es, básicamente para nosotros y es lo que difiere del consentimiento informado de alguna manera, es que la decisión no se tome en el momento del acto médico, sino con antelación. Que a diferencia del consentimiento informado, y siempre esto lo cito en las clases porque genera a veces un poco de dudas, es que el consentimiento informado es previo a la concreción del acto, pero lo más cercano al hecho. La diferencia puntual de la voluntad anticipada es algo que prevemos muy en el tiempo, que capaz no llegue a suceder, pero lo estamos previendo. Es en esencia lo que sería la voluntad anticipada para nosotros. Y que garantiza evidentemente un derecho y evita que se realice una acción médica que no sea deseada y que en ese momento en que no podemos consentir, porque estamos incapacitados para hacerlo, se pueda hacer valer nuestra decisión. Es un derecho a esa voluntad y esa preferencia en la última etapa de la vida, y esto es un detalle importante que lo recoge la ley de voluntades anticipadas y que también lo recoge
la Ley de Usuarios y Pacientes del Sistema Nacional de Salud y su decreto, y es que no es una oposición a recibir cuidados paliativos. Es un elemento importante porque muchas veces los pacientes, si no muero en el intento, carecen de información y pueden entender que una voluntad anticipada alcance y comprenda también la negativa a recibir cuidados paliativos. Y es por eso que es importante que el personal de salud conozca la legislación vigente para que sea un promotor de salud y desde la información y la educación. O sea, el médico no es solo la función asistencial de cuidar, asistir, también está el orientar, en informar e instruir al paciente. Siempre recordar que somos seres biopsicosociales y por tanto la función del médico en ese ímpetu de formación tiene que ser lo más integral posible. Y tiene que ir un poco más allá de lo básico de prescribir una medicación o capaz interrumpir una medicación. Entonces es como los principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de voluntad anticipada. Ahora, las bases legales que en la actualidad rigen lo referente a la voluntad anticipada. Como bien había citado el doctor Mario, tenemos la ley 18473 del 2009, que regula la voluntad anticipada en tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida en casos terminales. Y tiene su decreto, que el decreto es quien implementa esta ley, que es el 385, que en este caso se promulgó en el 2013. Ambos en la actualidad están en proceso de modificación, pero son los que están vigentes hasta el momento. ¿Bien? Elementos indispensables que tanto cita la ley como el decreto. En su artículo 1, la ley hace referencia a dos elementos importantes, que son que toda persona mayor de edad, apta psíquicamente, de forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos médicos, y acá hay una salvedad, siempre que no afecte la salud de un tercero. O sea, teniendo en cuenta lo que plantea la ley de voluntad anticipada y haciendo referencia a la 18335, porque podemos pensarla como la ley de la que derivan muchas leyes, tenemos el derecho a negarnos a recibir cualquier tipo de tratamiento siempre y cuando no afecte la salud de una tercera persona. Siempre que seamos capaces de consentir, de entender el alcance de nuestros actos y de dirigir nuestra conducta. La ley de voluntad anticipada también cita, y es capaz por lo que cuando hablamos de voluntad anticipada es lo primero que nos viene a la cabeza, el derecho a expresar anticipadamente su voluntad en sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos médicos que prolonguen la vida en detrimento de la calidad de la misma, si la persona se encuentra enferma de una patología terminal incurable e irreversible. Haciendo alusión a lo primero que cita la ley, pudiésemos pensar en el ejemplo típico que también comentó el doctor Mario, la no transfusión en los testigos de Jehová. Es algo que prevemos en el tiempo, debe quedar plasmado en la historia clínica, si así lo pensamos, y no solo porque seamos testigos de Jehová, capaz desde nuestro entendimiento, desde nuestra forma de ver, no queremos recibir sangre, y eso es algo importante. Es algo que expresamos previo en el tiempo, que tiene que estar sí o sí consignado en la historia clínica, pero nadie le puede preguntar a usted el por qué usted no quiere recibir sangre. Simple y llanamente, la labor del médico es explicarle cuáles serían los riesgos de que en caso de que lo precise, no la reciba, usted tener toda esa información, tomar una decisión de manera libre y queda consignado en la historia clínica. Es importante también saber que se puede cambiar de pensamiento, de decisión, mientras uno sea capaz de consentir. Y eso es algo importante. Si bien tenemos una ley que evidentemente habla en relación a la donación de órganos y trasplante, también lo pudiésemos pensar de esta manera. Si bien la ley establece que toda persona mayor de 18 años que en vida no haya expresado su negativa se considera donante tácito, también que uno exprese su negativa para ser donante de trasplante de órganos o tejidos en vida
pudiese tomarse en cuenta en referente a la ley de voluntad anticipada. Es algo que preveo en el tiempo porque no sé cuándo voy a dejar o cuándo voy a estar en este tiempo y momento, pero decido que cuando ya no esté, no quiero que mis órganos y mis tejidos sean para fines científicos, terapéuticos o docentes. La diferencia es que yo veo que lo que es la donación de órganos lo tenés que hacer por escrito. La voluntad anticipada en este caso lo que dice es que lo puedes hacer de manera verbal o escrita. Te da esa ambigüedad en cuanto a la negación. Sí, ¿verdad? ahora te voy a explicar una cosita. O sea, a lo que me refiero es que es algo que puedes hacer. La expresión negativa te puedes registrar en el Registro Nacional de Donantes y queda constatado. Por ejemplo, en el caso de que no quieras recibir sangre, evidentemente con que esté en la historia clínica está, pero me refiero a que es algo que es en el tiempo, que tú no sabes en qué momento, evidentemente no vas a estar en el plano terrenal y van a precisar de tus órganos y tu tejido. No es una voluntad anticipada per se, pero es algo que difiere en el tiempo porque no es un consentimiento. Es la diferencia que quiero que les quede claro. O sea, tú no consientes porque evidentemente cuando ya no estás, no puedes consentir que se extraigan tus órganos o tu tejido. Por eso es algo que es promulgado en el tiempo. Lo que requiere de un documento, como mismo el consentimiento. Por ejemplo, para tomar la presión a un paciente, ¿qué le dices al paciente? ¿Usted me permite chequear la presión? Ahí usted está tomando el consentimiento. Por ejemplo, si le va a hacer una interrupción voluntaria del embarazo, que también está requiriendo el consentimiento, lleva un formulario escrito. Piénsalo así de esa manera. En el caso de las voluntades anticipadas, vamos a decir más protocolares, de estas que establece la ley, tiene como elemento fundamental esto. Y es algo que veo que difiere con la legislación en Argentina. Acá nosotros tenemos que designar una persona, que esa persona va a ser la que cuando no podamos tomar decisiones, la tome por nosotros. Si nos designamos una persona, la ley plantea que la decisión le corresponde al cónyuge o concubino, siempre demostrándose en caso del cónyuge con el acta de matrimonio. En el caso del concubino, se entiende por concubinato que sea una unión estable durante 5 años demostrable. ¿Bien? O un familiar de primer grado. Y aquí sería algo complejo cuando no emitimos una voluntad anticipada y designamos un titular para tomar nuestras decisiones. Todos los familiares de primera línea, entiéndase por esto, los hijos, tienen la misma capacidad de decisión. Por eso, cuando hay que tomar una decisión, en el caso de un paciente que se encuentre en una enfermedad incurable e irreversible, en la toma de decisiones de una terapéutica, se entiende que debe existir unanimidad en el criterio. O sea, el médico propone e informa a los familiares que, por ejemplo, X proceder, no sé, capaz realizar una biopsia para establecer el proceso del tipo oncológico, no va a cambiar ni modificar nada del futuro y el desenvolvimiento de esa patología, y en este caso entiende que no sería lo adecuado. Informa a la familia, pero esa toma de decisión que esa persona ya no es capaz de consentir, lo tienen que hacer todos los familiares. ¿Qué plantea la ley como estrategia? Si esos familiares de primera línea que le corresponde tomar la decisión no llegan a un criterio unánime, se toma en cuenta el criterio médico, se hace un informe, se eleva al comité de ética y ahí se toma la decisión, por ejemplo, de interrumpir la terapéutica, de hacer o no un proceder. Es lo que plantea la ley, es el respaldo legal para la toma de decisiones en estos casos. Siempre, evidentemente, se reúnen con los familiares, hay que dar toda la información, darle un tiempo también para que la familia piense, para que tome decisiones. Piensen siempre que tomar una decisión por otro es algo extremadamente complejo. Por nosotros mismos podemos decidir hasta dónde queremos llegar, qué queremos, qué pensamos y qué sentimos. Pero siempre el decidir por otro genera situaciones de ambigüedad emocional entre lo que puede ser
lógico para nosotros, pero no sabemos si realmente es lo que quería el otro. Y es por eso que estas situaciones son extremadamente complejas. Y siempre es importante el acompañamiento con un personal de la esfera y el funcionamiento psicológico en este tipo de tomas de decisión. Otra cosa importante es que cuando vamos a designar ese titular, la ley establece algo, y es que para que ese titular funcione o tome esas decisiones en ese momento que somos incapaces de decidir, tiene que existir un formulario que lo establece el decreto, donde nombramos ese titular. Este formulario tiene que ser firmado por 2 testigos, y eso es importante, y además la ley nos permite que además de ese titular que designamos para cuando nosotros no seamos capaces de consentir, podemos nombrar sustitutos. ¿Por qué? Porque capaz en el momento que vamos a necesitar de que ese titular tome función en el caso, no lo quiere hacer, está incapacitado para hacerlo y por eso se designan sustitutos. Bien, testigos, y eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Hay particularidades para que una persona pueda ser testigo de la conformación de una voluntad anticipada de una persona. Les digo, como a diferencia de por lo que vi que el doctor nos comentaba en Argentina, nuestro formulario lo único que garantiza es el titular, sustitutos, los 2 testigos y nosotros que firmamos. El formulario nuestro no establece ítems de qué cosas son las que no queremos. A diferencia de por lo que vi que tenían ellos que podían, por ejemplo, no ventilación, el formulario nuestro no. Otra cosa importante que plantea la ley es cómo se hace el diagnóstico de enfermedad incurable e irreversible. Bueno, este diagnóstico es por parte del médico tratante y tiene que ser ratificado por otro médico. Que este médico rigen los mismos criterios que para los testigos. Que les adelanto que, entre otras cosas, no puede ser funcionario de la institución de salud donde uno es usuario, no puede ser funcionario ni directivo ni administrativo de la institución de salud donde capaz uno se encuentra, como puede ser un residencial, un hogar o alguna otra institución. O sea, este médico tiene que ser un médico externo a esa institución de salud. Y en el caso de la suspensión de los tratamientos médicos, el médico deberá siempre comunicarlo a la institución que tenga una comisión de bioética. O sea, cada institución debe tener, por ley, una comisión de bioética que el médico comenta la toma de decisión de interrumpir los tratamientos y esta comisión tiene 48 horas para pronunciarse si tiene algo que difiere del criterio del médico y puede y tiene la potestad de pedir que se realice un análisis más profundo del caso. Si en 48 horas la comisión de bioética no se pronuncia, se entiende que está de acuerdo con la toma de decisiones. Esto también va a funcionar en el caso, por ejemplo, que sea un menor de edad o una persona incapaz legalmente. En el caso de los menores de edad, se entiende que no pueden expresar una voluntad anticipada. Y eso es otra de las diferencias con el consentimiento. En el consentimiento tenemos que los adolescentes maduros, capaces, pueden expresar sus decisiones y consentir. En el caso de las voluntades anticipadas, no. Acá le correspondería al adulto o al tutor responsable, que de acuerdo al nivel de madurez y de autonomía, pudiese cotejar la decisión con ese niño o ese adolescente. Y siempre que se tome la decisión por este adulto, en la misma instancia, se comunica igual al comité de bioética. Si existiese el caso que la decisión o el criterio médico difiera de la decisión, el pensamiento o el interés de esa persona, tutor o adulto responsable que tiene que tomar la decisión, se lleva igual análisis al comité de bioética con la particularidad de que se entiende que pesa más el criterio médico. Y es algo que cuando se dan estas situaciones son extremadamente complejas. A diferencia
de otros países, acá no tenemos la situación de lo desconecto. O sea, acá cuando una persona se diagnostica en muerte encefálica, que se realizan 4 test y después de los 4 test se diagnostica muerte encefálica, para nosotros está fallecido. Solo queda conectado si hay interés en donación de órganos. Que difiere, por ejemplo, de Estados Unidos, porque yo trabajo con un colegio de abogados de Estados Unidos que trabajan sobre temas de responsabilidad médica y nos llegan muchos casos de familiares con temas de responsabilidad en relación a la desconexión de los pacientes que son diagnosticados con muerte encefálica. A nosotros, en este caso en particular, el Uruguay, cuando eres declarado en muerte encefálica, solo se verifica por el grupo de muerte encefálica que difiere en órganos y tejidos, tenemos criterios de clasificación diferentes, si es tributario o no de la ablación de los mismos, evidentemente si no expresó en vía su negativa, y si el equipo de órganos entiende que no es tributario para la ablación de los órganos, ceden e informa la desconexión. Más allá de que previamente, obviamente, se cita a los familiares y se le plantea. Pero no es una decisión familiar, es una decisión médica y terapéutica. ¿Alguna duda con esto? Que yo hablo un poco rápido. Bueno, los requisitos. Y esto es lo que ya de un poco le había adelantado. Hay que ser mayor de edad y hay que hacer actos psíquicamente. Y aquí tiene una particularidad. Cuando la voluntad anticipada, ese formulario que usted pueda acceder a él en los departamentos de atención al usuario de cualquier institución de salud, pero que se firma y que es importante que el médico tenga participación en la misma, el médico entiende que esa persona no es apta psíquicamente, puede pedirse una evaluación de un especialista, si el médico tiene dudas al respecto, porque uno de los requisitos es ser apto psíquicamente para poder denominar a otra persona como el titular. Si se diese el caso, porque así lo permite la ley, que esta persona no haga uso del formulario establecido por el decreto 385, sino que vaya ante un escribano público y haga un acta notarial, el escribano público sí tiene la obligatoriedad, porque no es médico, de pedir un informe donde se garantice que esta persona es apta psíquicamente para denominar al titular de su toma de decisiones. Y en cualquiera de las situaciones siempre va a haber 2 testigos. Es importante también que en el caso que la persona carezca de los 2 testigos, porque evidentemente no todo el mundo tiene capaz muchos familiares o amigos o allegados que en este momento quieran participar del proceso, puede ser testigo un escribano público a la hora de hacer la firma del texto. Eso es importante, tanto con el formulario que establece las instituciones de salud como el que se genere ante escribano y acta notarial. Se prepondera que no sea testigo el mismo escribano que evidentemente está haciendo el documento. ¿Bien? Y en el caso que la persona titular, o sea, quien va a denominar a ese titular que a futuro tomará las decisiones, esté incapacitado para firmar por algo físico, no mental, puede firmar uno de los 2 testigos a ruego. ¿Alguna duda con esto? Le hago una consulta rápida. Creo que generalmente hay cosas que en el ámbito intrahospitalario sí se manejan mejor porque se tiene toda la documentación médico-legal. Pero ahora mi pregunta es, ¿en qué punto el médico estaría cometiendo un mal proceder? Por ejemplo, nosotros a veces andamos en una móvil en la calle, en la vía pública, y no conocemos nada de una persona, ni siquiera sabemos a veces de institución de salud. Lo asistes porque lo viste en parada cardíaca, te paran para que te bajes y lo cayó desplomado ahora mismo porque no ha sucedido. Y lo empiezas a asistir. Le hiciste todo lo que quedaba a tu alcance y capaz lo sacaste de una parada cardiorrespiratoria. Suponiendo que esa persona
tenga una voluntad anticipada que evidentemente nosotros no lo sabemos ni tenemos cómo acceder. En ese caso nosotros cometimos una violación porque si no la tiene omisión de asistencia, pero al mismo tiempo no tienen los medios legales para defenderte si tiene en su mutualista una voluntad anticipada en su historia clínica. Ahí es algo logístico que todavía no se ha logrado y que en teoría se debería lograr cuando funcione bien el sistema integrado de salud, donde puedas acceder a información de vital importancia para cada paciente. Si se diese ese caso, el típico desplomado en la calle, pasabas y ya te adelanto que pases en una ambulancia y que no lo asistan no es omisión de asistencia. Omisión de asistencia es un delito tipificado en nuestro Código Penal que atañe a todos los ciudadanos. O sea, cualquiera que pase por la calle, vea uno tirado y no se acerque, ese comete omisión de asistencia. Tú en este caso pudieses incurrir en otro tipo de delito, pero porque vayas en la ambulancia no te toca la omisión de asistencia, sino otros más. Entonces, en este caso, ese desplomado, reanimaste, llegaste a la puerta más cercana porque evidentemente no sabes ni siquiera si es usuario y además la 18335 establece que la asistencia de urgencia y emergencia que priorice la vida de una persona la recibirá aunque no sea usuario de esa institución de salud, o sea, está avalada sin ningún tipo de problema, no tienes ninguna implicancia. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no podías acceder a esta información. Pudiese ser que esa persona, después que esté bueno y sano, decida iniciar un proceso de queja hacia ti y ahí en los comités de responsabilidad analizan el de Sánchez Jacob, particular de este caso, y todo lo que se refiere. Y evidentemente quedas exonerada porque no tenías cómo saber que tenía esa voluntad. Y otra cosa, aprovechando la fotito que puso el doctor, no se entiende legalmente que tatuajes, cositas de estas colgadas metálicas o lo que fuere que diga no transfusión, no reanimación, no, solo lo que esté consignado en su historia clínica. Porque eso nos lo preguntan mucho cada vez que voy a dar charlas por ahí. Los estudiantes me lo preguntan en las clases y cuando he ido a la Regional Norte a dar conferencias, me salió la pregunta y por eso aproveché que la fotito está y la aclaré. ¿Alguna duda? Después los compañeros que están en modalidad online podemos aclarar si surgen algunas otras dudas. ¿Esto les quedó claro? Vamos a ver si me deja. ¿Qué pasó? Sí. Creo que se durmió. Ahí va. Y esto es como para terminar los criterios de selección del testigo. Tiene que ser mayor de 18 años, sí o sí. Tiene que ser apto psíquicamente y se puede demostrar la actitud del testigo de la misma forma que se puede demostrar la actitud del titular que cede la toma de decisión. Son excluidos como testigos y estos requisitos también son importantes y alcanzan al segundo médico, como les comenté a la hora de hacer el diagnóstico de enfermedad terminal. No puede ser, en el caso del segundo médico y en el caso del testigo, el médico tratante, empleado del médico, administrativos, directivos, propietarios o funcionarios o trabajadores de la institución de salud a la que pertenece esa persona, o si está de manera transitoria o permanente en otro tipo de institución, como puede ser, por ejemplo, un residencial. Son las personas que no pueden ser testigos y tampoco puede ser el segundo médico a la hora de emitir una evaluación de enfermedad incurable e irreversible. Es importante destacar también que, si bien se respetan todas las decisiones y criterios médicos a la hora de capaz interrumpir una terapéutica, ninguna puede entenderse o interpretarse como eutanasia. ¿Bien? Es cuando ese paciente está en esa condición que ya no se va a lograr una mejora terapéutica y que lo que se va a garantizar es el confort y la calidad en los últimos momentos de la vida, que ahí sería lo importante del cuidado paliativo. Y es lo importante también en la información y la educación de los familiares, porque muchas veces nos llegan, sobre todo, o sea, la cátedra tiene un área de asesoramiento médico-legal, que trabajamos con el consultorio jurídico del UDELAR, de casos de responsabilidad. Y muchos de los casos que nos llegan son quejas de familiares, muchas veces por desconocimiento, por falta de información y por falta de comunicación.
porque la persona a veces entiende que lo que a su familiar se le hizo no fue lo más adecuado. Y simple y llanamente lo que faltó fue la comunicación. Yo siempre le digo a mis estudiantes que están en formación, ya ustedes todos son grandes, pero siempre es bueno verlo de esa forma. Cuando usted hable con un paciente, con un familiar, mírele a los ojos. Haga ese feeling con la persona, es muy importante. Son personas, no son instrumentos, y tratemos siempre de que la salud siga siendo un acto humanitario y no un acto comercial. Cuando se hace medicina de tipo comercial y además medicina defensiva, y aprovecho siempre para decir que un paciente firme un consentimiento informado no quiere decir que no está exonerando de responsabilidad. Si un consentimiento no se recabó de la manera adecuada, puede, más allá de que esté firmado, incurrir en algún tipo de daño o iatrogenia al paciente. En grandes rasgos, esto era lo que le traía de voluntad anticipada, ya que el doctor Mario nos dio como una visión más general y yo solo quise traerle la legislación nacional, porque sé que suscitan muchas dudas con él. Y bueno, era más nada que eso. Quedo abierta a las dudas y consultas y voy a ver si no me accidento con el cable. Sí. No sé, me pareció que habías levantado. No, es cortito, porque en realidad lo que pienso es claro. La parte legislativa lo que tiene es que es muy expuesta. Pégatelo. Porque al tan solo tener 11 artículos, los artículos de lo que marcan son cosas muy puntuales, no tan desplayados. Lo mismo el consentimiento, la página de presidencia, creo que es, o la página de, no me acuerdo, una de las páginas está el consentimiento y lo que marca son cosas muy puntuales, nombre, apellido, testigo 1, testigo 2 y el titular, la persona que va a asumir la titularidad en el caso de la persona que no esté apta en ese momento como para sustituirlo. Y no hay mucha más cosa, como que no está desplayado, no tiene tanta información como para que se pueda investigar un poco más. Sí, capaz el decreto, si baja el decreto, es un poco más profundo que la ley. La reglamentación del año 2013 tiene algo más. Es mucho más profunda, igual se está tratando de ampliar un poco más. Además, siempre es importante saber que ninguna ley va a ser lo suficientemente amplia como para alcanzar todas las posibilidades que tengas en la vida cotidiana. Es como un libro de medicina. En un libro de medicina tienes una X cantidad de posibilidades, por ejemplo, terapéuticas o reacciones adversas o complicaciones, pero se te puede presentar esa que no está descrita en ningún lugar y que vamos a ver cómo te desempeñas. Sobre todo en la salud, que hay mucho vacío legal sobre todas las leyes. Sí, el vacío legal es algo que siempre está la ambigüedad de que si se debe o no se debe. Y está mucho en la interpretación también. Claro, el interpretar es eso, porque según lo que lo vea y que lo pueda determinar si es correcto o no, lo va a ver de una manera distinta, porque como está ese vacío legal, las personas lo pueden interpretar de la manera que quieren. Y ahí en eso, o sea, dentro de lo que es coherente, ¿no? Lógicamente. Ahí por eso lo importante es, en el caso de cualquier acto médico, la historia clínica. La historia clínica, elemento probatorio de vital importancia, y que es la transcripción de la parte asistencial. Usted me puede decir a mí, si usted hizo esto, esto y eso. Si usted no está, eso no está consignado en la historia clínica, queda interpretación del comité de responsabilidad, pero además no está demostrado y por tanto está avalado legalmente que usted no lo escribió, y si no lo escribió, no lo hizo. Es como un delito. Usted lo vieron, capaz. Alguien piensa que usted robó en la verdulería. Bien. Y es su testimonio, yo no robé en la verdulería. Si hay una cámara y lo registró usted robando en la verdulería, no hay ninguna duda. Sí, no importa los testigos que tenga, claro, sí. Es lo mismo en el acto médico. Usted puede decir, yo hice, reanimé, hice más cual cosa. Bueno, ¿dónde está documentado? El documento médico legal de la transcripción de su proceso es ese. No, sí, pero igual, muchas veces hay cosas que se hacen y no están en la historia clínica. Y ahí es donde entra el vacío legal, porque se hablan de una cosa que se hizo, pero a su vez no está puesta en papel. Ahí hay un problema asistencial. Si usted hizo algo y no lo registró, es un problema asistencial, porque usted tiene que registrar absolutamente todo.
No siempre pasa. No digo que siempre pase, pero es lo que usted debe hacer. Una cosa es lo que se debe y otra cosa es lo que se hace. Un segundo, porque si no, no vamos a escuchar a lo que va a decir Mario y tengo que silenciar un micrófono y va a ser Dale. este y usa este. Ay, sí, bueno, creo que es más. Saco este, Dale. porque o si no, no vamos a escuchar a Mario. Y no vamos a escuchar lo que dicen los demás. Dale. Déjame activarlo bien. Hay como dos. Ya, por ahí. Queda nada más prendido el del doctor Mario y el suyo, y los que quieran hacer preguntas, que no sé si me están oyendo, o escriben o ponen la manito y le damos el audio. Un solo comentario. ¿Puede ser, Juan José? Sí, porque si no, no va a haber manera. Este no es el que hace. No, no le va a hacer bien. Ah, ya. Ya. Queda cortado. Mira, tienen dos preguntas en el chat. La primera dice, ¿esta ley aplica únicamente a los ciudadanos o a cualquier residente? Otra, ¿cómo se aplica a las personas privadas de libertad? Por ejemplo, presos. Muchas gracias. No sé a cuál ley se está refiriendo. Debe ser lo de la ley de voluntad anticipada. O sea, el caso de la ley de voluntad anticipada, ¿se escucha? Oye, Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. En lo que me preguntan de si aplica solo a ciudadanos, no, es cualquier persona que esté residiendo en el país de manera legal. Las leyes alcanzan a toda persona que esté residiendo en el país de manera legal. Lo mismo, y aquí aprovecho la salvedad, y como me desempeño en el área de trasplante siempre suscita dudas, y en este caso tiene una particularidad. Cualquier persona que fallezca en el territorio nacional alcanza la ley de trasplante de órganos y tejidos, más allá de que no sea residente. Son situaciones muy puntuales que a veces tenemos y es por eso que cuando usted va a viajar a un país, tiene que informarse sobre la ley vigente y tener un seguro de salud que lo informe y lo ilustre. Cualquier persona que venga de visita al territorio nacional y fallezca, para nosotros es un donante tácito. Una situación que tenemos muy complicada y que solo, por ejemplo, siempre que esté en el territorio nacional. Si pasa en aguas, ahí vemos si está en el límite de aguas internacionales o no. Si está en el límite de aguas nacionales, para nosotros es donante. Eso quería darle como el dato porque nos ha pasado muchas veces, sobre todo con ciudadanos extranjeros que están de turismo del país. ¿quieren devolver o sea, lo quieren repatriar la familia o algo? Bueno. Perfectamente el cadáver se puede trasladar, pero si es una muerte natural, para nosotros se entiende como donante tácito, igual que cualquier ciudadano del país. Lo mismo si es una muerte violenta, que en este caso primero se haría toda la pericia forense, o si pudiese hacerse la ablación, nosotros hacemos la ablación, siempre se coteja con el forense, qué área no quiere que se toque. Claro. El caso mío, que también soy forense, muchas veces soy la guardia de ambos lados y bueno, ahí se acorta un poco el proceso. Y lo que me... Si aparece un familiar y dice tipo, ¿no? es la ley del país. Ahí le mandamos a nuestra abogada para que tengan una pequeña charla y le explicamos que es la ley que rige desde que usted pone un pie en territorio nacional uruguayo. Otra duda en el caso de los privados de libertad. O sea, los privados de libertad le alcanzan todos los derechos de cualquier ciudadano. En el caso en referente a la salud, que evidentemente la salud en los privados de libertad está un poco deficiente y de hecho la cátedra tenemos un proyecto de muerte bajo custodia porque estamos trabajando en identificar más que nada qué factores influyen en la mortalidad en las personas que están privadas de libertad, porque el hecho de estar privado de libertad, que en buena medida es una privación de los derechos fundamentales, que es la libertad de circulación, el Estado, cuando usted está privado de libertad, tiene la responsabilidad y la obligación de velar por los otros derechos, como es el derecho a la salud. Creo que el doctor Mario tenía la mano levantada. Él no me escucha a mí. Sí, muchas gracias. Me escucha, ¿Se escucha bien lo que digo? Sí, se ¿Se escucha. escucha bien? Yanis, primero mis felicitaciones. Mis felicitaciones porque una impecable, precisa, bien fundamentada, con todos los detalles que hacen a la legislación. Todo perfecto. Realmente te felicito.
aprendí muchísimo, las diferencias forman parte del ethos, del ethos, el estilo de cada país, lo que fuera. Un solo comentario para vos y para todos. Cuando uno reglamenta cosas, tiene que saber si se pone del lado del paciente o se pone del lado del médico. O sea, yo puedo hacer una reglamentación que trate de proteger todas las aristas de la medicina, que incluso me pasa exactamente lo mismo que al resto de los colegas que están sentados ahí y que han hablado. ¿En qué me puedo equivocar y cuál puede ser la causa de la equivocación, de la omisión, lo que fuera? ¿Cuánto voy a pagar por esta equivocación, por este error? O bien ponerse del lado de los pacientes. ¿Con esto qué quiero decir? Que tratemos de ser ecuánimes cuando legislamos o cuando reglamentamos, pensando no solo en cuidar la cola del médico o del personal de salud, perdón, sino que también pensemos en los derechos de los pacientes, perdón, más que los derechos, pensemos en que estamos hablando de gente que está sufriente, está dolorida, se siente indigna, está complicada, con lo cual me gustó las 48 horas, me pareció un término muy adecuado. Una de las preocupaciones que tengo y todos los que se escuchan es que cuando vayamos al recinto a hablar sobre la ley de muerte médicamente asistida, exactamente tengo miedo al comité que vayan a nombrar, que en el comité se ponga las religiones, el diputado de tal partido, el senador del otro, toda una cosa burocrática absolutamente innecesaria. ¿Cuál sería la categoría para que yo esté en un comité de fin de vida? Bueno, ese es todo un tema. Cuanto menos burocrático sea, yo creo que más vamos a defender los derechos del paciente, pero más que los derechos, la situación del paciente. Cuando en cambio más preocupados estemos para defender la moral pública, para que no haya errores, para que no nos equivoquemos, más complicada va a ser esa legislación. Lo dejo simplemente como un pensamiento. No quiero enseñar nada a nadie. Vuelvo a repetirte, Yanis, me sorprendiste de tu conocimiento y tu manera de expresarte, pero fundamentalmente el conocimiento. Pero para todos, ojo con ser extremadamente cuidadosos, ojo con tener miedo al error. Ojo con tener miedo al error, porque no se puede legislar por el caso específico, sino que tenemos que tener legislaciones macro. La legislación tiene que ser macro, que hable del fin de vida, que hable de las directivas anticipadas. Ahora, cuando yo quiero hacer todo un manual de 10, 12 páginas sobre directivas anticipadas, quiere decir que esto ya no funciona, menos va a funcionar de esta manera. Solamente este comentario y el agradecimiento a todos por la invitación y por todo lo que aprendí, por la escucha. Gracias a todos. No, realmente es algo que la cátedra viene trabajando porque hay como un pensamiento de medicina protocolizada y estamos como un poco en contra de que no sea todo en blanco y negro, porque nuestra frase es hay muchos tonos grises. Esa es la frase como nuestra de la cátedra, es hay muchos tonos grises y nos pasa en ese sentido, en esa orientación es que estamos trabajando, de hecho. Y en el tema de la eutanasia nos pasa lo mismo. Tenemos dos proyectos que están como con muchos debes desde el punto de vista, vamos a decir, organizativo, pero también desde la impresión humana. Entonces está como muy, muy complicado el tema. De hecho, el Colegio de Abogados tuvo hace poco una charla donde participó el director nuestro de la cátedra y bueno, otros miembros tuvimos. Y hay muchos matices en relación a la interpretación de la eutanasia o el suicidio asistido y bueno, estamos avanzando más lento de lo que la sociedad precisa en relación a este tema, pero creo que llegaremos a algo. Como se llegó en el caso del aborto, que seguimos mejorando la ley porque tiene muchos debes. Me place escucharte, Yanis, porque realmente es así. Tratemos de ser lo menos burocrático posible, porque estamos hablando en el fondo también de un cierto sentido común a esta situación. Si queremos hacer un algoritmo y un manual de presión, es muy complicado. Pero me place escucharte. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Aprendí muchísimo.
Bueno, lo mismo digo, la verdad fue muy esclarecedora y vamos a decir muy humanista la parte de la presentación. El doctor me había comentado que venía más o menos por esa línea. Dije, bueno, yo solo me voy a regir la parte legal, que es la que más o menos hay que afianzar un poquito porque hay muchas dudas, más que nada. Hicimos un lindo Placer. equipo, me parece. Hicimos un lindo Sí, equipo. me gustó mucho. Puedes leerlo o te lo leo yo como quieras. Acá dice, muy claro las dos ponencias, podemos ver dos realidades diferentes que están trabajando de forma muy similar en cuanto a la voluntad anticipada. Pensando en la dignidad de los pacientes ante todo, nuestro pensamiento primero es cuidar y ayudar a morir con dignidad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿Preguntas? Le tengo otra preguntita. Léela para que la hagamos de afuera, en el micrófono. Acércate un poquito porque no, no llega. No llega ahí. O sea, la pregunta que yo quería hacerle, usted vio que hay disímiles enfermedades psiquiátricas, de la esfera psiquiátrica. Entonces, no todas, o sea, no todas las personas por tener una condición ya diagnosticada por un psiquiatra, valga la redundancia, quedan en condición de incapacidad de consentir o de realizar una voluntad anticipada. En ese caso, una persona que yo tengo el conocimiento de que es bipolar, sufre trastorno bipolar o trastorno de la personalidad, aún así teniendo esa patología, mientras yo no tenga un documento de un juez emitido que lo haya considerado incapaz de consentir, la persona tiene total derecho de emitir su consentimiento o su negativa y de realizar una voluntad anticipada. Me surgía esa. Bueno, eso es una duda que creo que la tienen muchos compañeros. O sea, que una persona sea usuario del sistema de salud mental o que tenga una patología mental diagnosticada, no lo va a incapacitar para consentir. Lo importante es, en el momento que se va a recabar, si fuese un consentimiento informado, en ese momento que se va a recabar el consentimiento informado, si estaba capaz en ese momento de entender el alcance de sus actos y dirigir su conducta. Lo mismo en el caso de que fuere una voluntad anticipada. El caso de las personas que están legalmente interdictos, o sea, que tienen expresada mediante un juez una incapacidad civil, hay que ver qué alcance tiene esa incapacidad, porque las incapacidades civiles pueden ser parciales o totales. Si tiene una incapacidad civil de tipo total, o sea que está incapacitado para decidir, más allá de eso es como si fuese un niño. En el momento de la toma de decisiones se trata de cotejar con su curador o su tutor legal la toma de decisión que se va a hacer. Puede darse el caso, capaz, ejemplo típico de un paciente esquizofrénico, de una evolución muy larga en el tiempo, que ya es incapaz en todo momento porque no tiene momentos de lucidez. Ahí en este caso la toma de decisiones obviamente le correspondería a su tutor. Pero en este caso no sería una voluntad anticipada si no se recabó previamente, sino sería una toma de decisión en el momento puntual y que en este caso el tutor o el curador sería la persona designada para tomar estas decisiones, siempre y cuando no tenga un familiar de primera línea o no tenga un esposo o una esposa o un concubino. ¿Hay otro mensaje? Manos levantadas abajo del cartel, ¿no? Fíjate. A ver. Me queda una duda que no tiene que ver con este tema, pero lo que dejaste pasar, porque nosotros estamos en el tema de las ambulancias. Mencionaste al pasar de que una móvil especializada con tripulación a bordo, si no se detiene en el caso de un accidente, inflige unos delitos aparte de la omisión de asistencia. Sí. ¿Cuáles son? A ver, en este caso podría ser dependiendo de la situación puntual. Lo mínimo que debe hacer, por ejemplo, una móvil, si ve, no sé, un accidente de tránsito, por ejemplo, es llegar al lugar y ver si precisa asistencia de urgencia, siempre y cuando su traslado no complique por esa parada. Entonces, ahí, ¿por qué no es delito de omisión de asistencia? Por lo que les comentaba que alcanza a todas las personas. Aquí podría ser, por ejemplo,
negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos. Que inobservancia de los reglamentos pudiese ser el de brindar asistencia a cualquier persona que así lo precise, como establece la 18335, que es la Ley de Usuarios y Pacientes del Sistema Integrado de Salud. Ahí sería si se derivase una queja. Por ejemplo, enseguida te doy la palabra, que pasase la ambulancia, alguien le fije la matrícula y diga, pasó esta ambulancia y siguió de largo. Ante esa queja se abre un expediente y en ese caso, por ejemplo, llevaba un paciente en clave 1, no podía parar porque estaba en su traslado. Llevaba un paciente de traslado común, no paró, bueno, ahí se va a evaluar. Depende de donde se derive la demanda, si es una demanda civil, que evidentemente si en ese caso se demostrase que hay responsabilidad, la reparación es pecuniaria, y si es una demanda penal, habría que ver la responsabilidad hasta dónde alcanza. En el caso de lo civil, se puede hacer una demanda tanto a la institución como al personal, y en el caso de lo penal, solo al personal. No sé si quedó satisfecha su consulta. El compañero había levantado la mano primero. Bueno, pasó hoy y estuvimos consultando. Íbamos con un paciente rumbo al Maciel, oxígeno dependiente. Si bien usaba mucho oxígeno, yo no me acuerdo ahora cuando hoy en la mañana, veníamos de, creo que, no me acuerdo bien si fue casa, no me acuerdo, creo que de un lugar lejísimo a otro. Y a muchas veces la capacidad de oxígeno está como, da para el trayecto, pero justo pasó que hubo un vía pública y estábamos en la duda si asistir o no asistir. Igual paramos porque fue cerca del Maciel, consultamos y pudimos resolverlo, y enseguida vino otra ambulancia solidaria que fue la compañera, no me acuerdo ahora el nombre, y dio, pero también eso buenísimo, me preguntó porque quedamos en la duda qué hacer y qué no hacer, porque aparte también el caño de oxígeno estaba medio ya ahí, si bien había, pero estábamos en la duda, parar o no parar, pero ya dijeron, no, viene otra ambulancia, ¿qué hacemos? Vimos que dentro de todo estaban conscientes, estaban dentro de todo bien. Básicamente es eso, o sea, si obviamente usted va con un clave 1, usted no puede evidentemente parar porque capaz se le complica, pero si usted no va con un clave 1, lo mínimo indispensable y después redirigir la asistencia. En este caso, si por ejemplo estás en ruta, llamas al 911 y dices, mira, soy personal tal, hay un siniestro de tránsito, no sé, puede ser que bajaste y están fallecidos, y lo que te notifico es que están fallecidos, continúo mi trayecto, pero al menos ahí usted, y lo que lo alcanzaría en este caso podría ser la inobservancia de reglamentos, pero no omisión de asistencia, porque nos pasa eso, aparte nos preguntan pila, de hecho hay expedientes que han entrado al colegio con omisión de asistencia y se han devuelto porque no es omisión de asistencia, es impericia o lo que fuere, y es como una duda muy grande. Es realmente un vacío legal que hay, y además un error transmisible, como tenemos con certificados de función, que de hecho justo hoy el Ministerio me solicitó, y con la cátedra en conjunto vamos a hacer un curso nuevo de certificado de función, porque es un tema muy crítico que tenemos, es como los dos neuralgias que tenemos es eso. Así que pronto, si todo sale bien, hay un nuevo curso de certificado de función, les voy dando el speech, todavía no está, porque el Poder Judicial va a tomar medidas administrativas, como pueden ser demandas al MSP cuando se judicialice un caso innecesariamente por una inoperancia del médico. Se llegó a acuerdo entre el colegio y el Poder Judicial. Y bueno, el MSP, como para paliar esto, vamos a hacer un cursito nuevo. No, buenas noches, por lo que tenía una duda, pero bueno, ya usted la esclareció. Bueno. Era el tema de si nosotros vamos circulando en clave 1, si tenemos la obligación de detenerlo en caso que haya un incidente en la vía pública. En ese caso, lo más que puedes hacer, el que no tenga las manos ocupadas, notificar al 911, porque evidentemente vas con clave 1. El orden de prioridad es lo mismo que les comentaba de un paciente que usted no conoce, llega, le traen un herido de bala, usted está en puerta, vieron que el paciente no tiene la obligación de revelar su información patronímica, pero evidentemente usted la tiene que tener para asistirlo, pero si peligra la vida de ese paciente, usted hace lo mínimo básico, y si obviamente no quiere dar más información, hasta ahí llegó. Es lo mismo, por ejemplo, hay muchas cosas, o sea, no estamos yendo de voluntad anticipada, pero sé que son como muchas dudas que a veces pasa. Por ejemplo, un paciente, si denuncio o no denuncio, si notifico o no notifico, y son como muchas dudas que realmente hay.
y que capaz daría para otro momento, otra instancia y no extendernos con esto. Bueno, se le despidió el doctor Sebastián y dijo que se tenía que ir. Le agradezco infinitamente la invitación y felicitaciones a los organizadores de la doctora Jani Rodríguez. Bien, no Y sé. luego Carlos, que fue el que le preguntó sobre lo de la cárcel, que es él, por cierto. Pone, muy agradecido por ambas charlas. La muerte es parte del proceso de la vida. Siempre debemos estar enfocados en la dignidad y libertad. Muchas gracias a todos. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Gracias. No, Bueno, entonces. Bueno, gracias a todos. Esto de todas maneras quedó grabado. Hasta luego, gracias por participar. Bueno. En un momento estuvieron 15 conectados, pero estaban saliendo. Queda un mensaje más. Excelente ponencia, es una buena forma de comenzar a cuidar al final de la vida, humanizar la muerte. Saludos. Alex Baraglia. bien. Dejo. Me está escribiendo. No. Sí, por eso les dije, porque